Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por abrirnos sus radioreceptores en FM, en AM o sus dispositivos móviles, ya sea por los celulares o también por internet. Llegamos a un gran número de portales de internet también, más de 30 portales de poblados y otros portales de blogs y portales afines como del Independent Media Center, son más de 250. El día de hoy tengo a dos invitados, ya los había tenido antes. Tengo al doctor Héctor Walter Navarro, él es abogado, perito judicial en sectas, y también tengo a Mirna García, ella es profesional de la salud, también especializada en áreas de psicología y también da apoyo y orientación a personas que han sido víctimas de sectas. Y el día de hoy vamos a estar tratando sobre una agrupación, una secta que está en más de 70 países, que en Latinoamérica también está difundida, que nace aquí en los Estados Unidos, como muchas, que su peligrosidad es grande porque afectan la psique de muchos niños. Y me estoy refiriendo a una secta llamada Los Niños de Dios, o la Familia del Amor. Actualmente van cambiando su nombre constantemente según tengan problemas de tipo judicial, pues cambian sus nombres. Hoy en día, bueno, pues yo la he conocido como La Familia, entiendo que también es conocida por otros nombres. Es una secta que naciera en 1968 aquí en California. Su fundador, David Berg, nacido en Oakland, California, fue el que nace dentro de un contexto donde los jóvenes empieza a haber muchos cambios sociales. La juventud los exigía esos cambios sociales dentro de un contexto del movimiento hippie, además, donde muchos jóvenes involucrados en drogas o en problemas de tipo social buscan soluciones, buscan respuestas. Y esta agrupación en un inicio pues se muestra abierto, se muestra como una agrupación que apoyaba a estos jóvenes, pero ya con el tiempo esta agrupación empieza a mostrar, según pues digamos el perfil psicológico de su fundador, David Berg, que un poco dañado con ciertos problemas de tipo psicológico, pues también retoma esta agrupación religiosa, retoma esos problemas que venía padeciendo David Berg, su fundador. Y bueno, y hoy en día en algunos países es perseguida porque dentro de esta agrupación hubo y ha existido abuso sexual a niños de menores de edad, por supuesto, no me refiero a niños. Y bueno, para eso he invitado al doctor Héctor y a la señorita Mirna para hablar sobre esta agrupación. Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo se encuentra, señor Héctor, señorita Mirna? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también. Sí, gracias por invitarnos Desde nuevamente. dos extremos de América, desde Argentina, que estoy, y nuestra querida Mi- Mirna García en Estados Unidos. Yes. Así mismo, muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa Gracias. y por interesarte en este tema tan importante, porque nosotros queremos darle la mano a todas estas personas víctimas de estos cultos destructivos que hacen tanto daño desde el punto de vista emocional y psicológico a tantas personas, destruyen familias, destruyen las vidas de tantos, especialmente a los niños, y esta secta pues realmente nos causa mucha preocupación. Es una de las más destructivas, quizás la más destructiva con la cual jamás nos hemos enfrentado. Esta es una agrupación que existe hoy en día. Sí, he hecho yo a manera de marco teórico una pequeña descripción. No sé si tuviera yo que agregarle más cosas para que la gente entendiera qué son los niños de Dios, ¿verdad? Yo solamente a manera somera he dicho he hecho una pequeña descripción, pero no sé si ustedes quisieran complementarla. Sí. Héctor es el experto en este caso. Bueno,
Sí, realmente te aseguro, Ulises, que cuando acepté el nombramiento como perito para hacer un estudio sobre sobre la literatura secuestrada aquí en la ciudad de Rosario, Argentina, nunca creí que mi trabajo haría que me asomara al borde del abismo, Sí, porque en algún momento, Ulises, sentí que estaba observando desde arriba, desde afuera, esa inmensa, no sé cómo decirle, podredumbre, esa depravación que para mí era inimaginable. No podía imaginarme que era posible que alguien llegara a esos niveles de perversidad, sí. porque, bueno, sabemos de tantas cosas que ocurren en este mundo, Sí, pero que se utilicen a bebés, yo nunca había visto eso. Nunca vi que ni supe, ni había visto en las noticias de los diarios de que se mostrara que la violación de un bebé de meses era un acto de amor, porque lo espantoso en este caso era que no se trataba de un enfermo mental, porque cuando uno ve que alguien hace ese tipo de cosas con un bebé, eh, bueno, es realmente un enfermo. Aquí lo promovían como un acto de amor, peor aún, utilizaban ese texto cuando Cristo dice, dejad que los niños vengan a mí, Ay, Cristo. con con ese espantoso sentido. Mm. Eh, Me he encontrado que en la literatura de la secta, en algunos de los libros que fueron secuestrados, sí. caso del famoso, ahora famoso, porque tenemos el triste mérito de que haya sido en Argentina donde se descubrió todo esto, Ujú. pero ese libro que ahora es famoso, el libro de Davidito, eh, no teníamos noticia de que eso existía. Y tuve yo que de pronto encontrarme con esas terribles fotografías, con esos espantosos textos, en donde se mezclaba un gracias Jesús con... bueno, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Pero con relaciones Eh, sexuales, por supuesto, ¿no? Sí, 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 Tenía que ver no. todo con la sexualidad. Gracias Jesús, haceme esto, por ejemplo. Eh, Ay, Típico en una le llamaba carta a las comunicaciones. Que fueron, escribió eh, escribió cientos y cientos de esas cartas, ¿verdad? Que eran sí, además que tenían el mismo sentido que la Biblia, por así decirlo. sí, para sí. ellos. No el mismo, no, superior. No, era superior que la Biblia, Ujú. porque la Biblia, así leída directamente, no podía ser interpretada por nadie tal como pretendía David Berg que fuera leyendo las cartas. No, prácticamente los niños de Dios muy poco Ocupaban la Biblia, ¿no? sacaban algunos textos sacaban el hecho de la reina Esther, sacaban muy contados textos para poder apoyar donde la reina, que era de origen judío, consiguió que el emperador de Babilonia favoreciera en parte al pueblo judío, pero eso lo mostraba como un efecto de la prostitución, pero no era así. No era que Esther se prostituyera con el emperador, porque justamente para validar una de las fuentes de dinero que tenía la secta era la prostitución. Y se buscaban ejemplos en la Biblia para avalar eso. Sí.
Y entre esos ejemplos estaba el libro de Esther del Antiguo Testamento. Pero bueno, cualquiera que conozca algo sabe que Esther no era una prostituta, por supuesto. Pero tal vez la prostitución de mujeres adultas, con todo lo que implica y la carga negativa que tiene, uno dice, bueno, son personas adultas, pero cuando comprobamos aquí en Argentina que se utilizaba a niños para pescar a pedófilos, por ejemplo. Sí. Aquí en Rosario hay un industrial muy importante Sí. que tiene esa perversión y realiza viajes a Tailandia donde hay prostíbulos de niños. Ujú. Bueno, era uno de los clientes que tenía esta secta. Y los mismos padres que estaban en la secta le llevaban los niños a este pedófilo. Y todo, perdón, todo esto amparado o inspirado en las cartas y en la personalidad del fundador, ¿verdad? David Baer. Sí. Mire, hasta me resulta duro. Yo creo que las expresiones de Mirna recién son muy gráficas. A uno le parece imposible que esas palabras de Cristo, dejad que los niños vengan a mí, luego sean utilizados por un pedófilo, ¿cierto? Sí. Pedófilo incestuoso, sí. Sí. Incestuoso, sí. Vergonzoso. Aquí, si bien en Rosario pudimos, a ver, usemos esta metáfora, destapar esta olla podrida, por suerte pudimos alertar al mundo, gracias a las investigaciones que aquí se hicieron primero y que luego determinaron que desde Buenos Aires viniera un juez para pedirme que también colaborase como perito en una causa mucho más grande que había en Buenos Aires. Bueno, se pudo en los distintos allanamientos donde se secuestraron no cientos, miles de libros, de revistas, a cuál una peor que otra. Y digo, ¿cuál una peor que otra? Porque al lado de unas figuras muy hermosas de ángeles, se encontraban otras donde estaban las peores perversiones. Y a veces juntas, Bueno, hay un póster donde está la ciudad del cielo, que sería el futuro paraíso, bueno, donde ya también se ve claramente hacia lo que iba, ¿no? Sí. Porque esas relaciones sexuales con niños se iban a hacer libremente en la ciudad, bueno, no puedo decir la palabra, en la ciudad de Dios. Sí, uno no puede creer que se utilicen esas palabras para... Un Dios infernal. Lo único que puede decir. Ahora, sí, yo creo que esa es la definición, Mirna, sí, un Dios infernal. Infernal, sí. Ahora, bueno, pues estamos hablando de los resultados y de las interrelaciones que se tenían dentro de la secta con los mismos miembros y con los hijos de estos, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues yéndome un poco más atrás, ¿cómo es que muchas personas pueden, bueno, pues yo entiendo que esta agrupación nace aquí en California, ¿cómo es que va ganando adeptos? Bueno, pues ¿cómo es que los van convenciendo para que lleguen a estas prácticas? Porque bueno, pues estamos hablando de que son individuos que además están poniendo en peligro a sus propios hijos. Todavía dijéramos, son niños que no tienen consanguinidad. Sin embargo, estamos hablando de que los mismos padres en muchas ocasiones son los que están exponiendo a sus propios hijos a este tipo Por ejemplo, de relaciones. El llamado dentro de la secta Peter Amsterdam mandó a Panamá a una de sus hijas
para que fuera iniciada sexualmente por los líderes de Panamá, a los cuales él alababa como muy amorosos. Y luego me contaron, a mí uno de ellos, que no sabían qué hacer porque el jefe máximo de la secta le mandaba a una niña que tenía en ese momento 8 años para que ellos la iniciaran sexualmente, y ellos no tenían, por suerte estos hombres no tenían ningún interés sexual en niños ni nada de eso, pero se encontraban al mismo tiempo que estaban contraviniendo una orden que venía de los máximos líderes. Y tuvieron, los dos hombres que estaban al frente de la secta en Panamá, tuvieron conversaciones muy angustiosas entre ellos, no sabían qué hacer, porque por un lado seguían teniendo resistencia a cometer esas depravaciones, pero por el otro lado estaban obligados a hacerlo porque era un mandato. En la secta los habían convencidos de que la organización cristiana tenía que ser como un ejército, donde había que cumplir las órdenes de los superiores, porque los superiores respondían ante Dios. Entonces, por lo tanto, si uno, por cumplir una orden venida desde arriba, hacía algo malo, uno no es responsable. El responsable es el que tiene el contacto directo con Dios y que es el máximo dentro de la religión. Quiero hacer un hincapié al respecto, Sí. Héctor, un pequeño hincapié, y es que esa misma secuencia de pensamiento, esa misma lógica, Sí. lo hemos observado en diferentes sectas. El Sí, mismo sí. argumento se repite. Señorita Porque, Mirna, Sí, sí. pero sí. ¿cómo es que estas personas llegan a cambiar, digamos, su estructura mental para poder ver algo que es aberrante, por supuesto, verlo como algo Sí. normal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se logra ese Bueno, convencimiento? esto es algo que, como le explicó Mirna al principio, surgió en un contexto en la década del 70, en donde parecía que la juventud se estaba liberando. Fue, como dijo Mirna, el movimiento hippie, la promoción del amor libre, los jóvenes que impugnaban a sus padres por ser rígidos, por ser moralistas, por ser demasiado respetuosos del orden constituidos, y estos jóvenes que pretendían revolucionar al mundo y cambiar las normas, terminaron todos prosternados ante líderes y diciéndoles ciegamente: sí, maestro. Sí, quiero añadirle algo, Héctor. También eso que usted está mencionando se refiere a una ideología que había en ese tiempo y que dentro de la cual la población, en esos tiempos era aceptable para un gran por ciento de la población, de la nación. Entonces, como se dijo anteriormente en otra entrevista, una de las técnicas de persuasión coercitiva que utilizan para persuadir, para convencer, para atraer, para captar, para capturar nuevos adeptos es precisamente primero identificar la población objetivo y cuál es el parecer, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos creen. Entonces el discurso tiene que ser similar a lo que ellos creen, porque es una manera de capturar, es como una estrategia para conquistar. Si yo te hablo, por ejemplo, y te explico a ti lo que a ti te parece que está bien y con lo cual tú estás de acuerdo, tú vas a estar como que vas a confirmar todo lo que yo te diga y vas a creer que yo sé de lo que te estoy hablando. Y ese es el discurso, esa es una técnica de persuasión que utilizan todos los líderes sectarios. Identifican la población objeto. Ok, si es cristiana en este caso, ¿por qué él hablaba de Jesucristo todo el tiempo y de la Biblia? Porque la población objeto de él eran los cristianos. Ya. Entonces el discurso de él tenía que ser cristiano. ¿Por qué? De esa manera
torturaba a los cristianos. ¿Y qué hacía luego que empezaba a hablarle? Mientras te va diciendo cosas que tú aceptas como que son reales y que tú sabes que son verdades de fe, que todo el mundo acepta dentro del cristianismo, en la misma medida, una vez tú caes convencido de que esa persona sabe de lo que te está hablando, Ajá. viene y te introduce una idea falsa, una falsa verdad que no existe en nada de la doctrina cristiana, pero es una que a él le conviene y es lo que él identifica el objetivo, el norte, la meta final, que él tiene ya conceptualizada dentro de su mente, y entonces dice, esta es mi misión, esto es lo que hay, aquí los quiero llevar a todos, y él va llevando este mensaje en forma sistematizada, en forma organizada, o sea que todo lo tiene planificado y poquito a poco va llevando a las personas, va convenciéndolas para que vayan aceptando ese mensaje. Es una técnica de persuasión comúnmente utilizada por todos los líderes sectarios. Pues con esta explicación me voy a ir ahorita a un corte, tengo que irme a un corte, voy a regresar, bueno, pues para seguir platicando sobre los niños de Dios. Así que señoras y señores, no se despeguen, regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Estás escuchando a Ulises Osaeta en 1090.com. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa lo pueden descargar junto con más de 350 entrevistas en nuestro portal no oficial www.lacloacainternacional.com. Muchas gracias al equipo técnico, R22 Janet Melgarejo y Maiko B como ingeniero de audio. Yo soy Ulises Osaeta. Le doy las gracias a todas las transmisoras en FM y en AM. La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España. Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. La nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos. Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. También tiene su portal en internet, radiochinelo.org. Y estamos llegando también a través de Intravenosa, un portal de periodistas que están enfocados a la música. Intravenosa.com.mx es su página de internet. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, bueno, estoy platicando con el doctor
Héctor y la señorita Mirna, el doctor Héctor Navarro, abogado, perito judicial, investigador de sectas. Él estuvo llevando en Argentina el caso de los Niños de Dios, una secta que pedófila, que atentaba contra menores de edad, muchos de ellos de meses de nacidos. Actualmente se conoce como La Familia, una secta destructiva que sigue operando hoy en día. Y estábamos hablando, bueno, pues de las técnicas de persuasión a la hora de conseguir nuevos adeptos. Entonces también estábamos comentando parte de la historia que es de esta agrupación que nace aquí en California, que nace bajo la tutela de su fundador David Berg, quien fuera pues hijo de una evangelista radial, Virginia Brand Berg. Su papá también fuera predicador. Pentecostal. Del corte pentecostal, así es, o pentecostés, como muchos le dicen. Este señor David Berg, fundador de los Niños de Dios, empezó trabajando con jóvenes con problemas y adicciones, también con problemas sociales. A los jóvenes pues se les pedía en aquella época, al momento de introducirse en esta agrupación, que además era comunista, bueno, entendiendo el comunismo como vivir todos en comuna, déjalo todo. Entonces pues así era un poco como funcionaban. Tenían algunos mandamientos medios, bueno, comunes que suelen tener cualquier agrupación: creer en la Biblia, reconocerse pecador, creer que Jesús sufrió por nosotros, recibirlo con el corazón, pero además ya empezaba en los últimos mandamientos. Tenía uno que confesar que Jesús, abiertamente, que Jesús era como su amante. Y luego había unos pasajes que decía ahí: dejad que entierre su semilla dentro de ti, la semilla de su palabra. Así decía uno de sus textos, para que puedas darle a él mucho más niños de amor, para su grande y amorosa familia de siempre crecientes y siempre felices niños de Dios. Esto aparece en una de sus cartas, en una de sus publicaciones. O sea que además instruían a sus adeptos para que fueran cada vez más numerosos, para que hubiera cada vez más niños. Doctor Héctor, bueno, quizá usted ya leyó algunos de estos textos, ¿verdad? Sí, a ver, tal vez a veces podemos decir porque podemos comentar mucho, pero yo creo que le parece bien, Ulises, que leamos algún texto directo de la secta, sin interpretación, para que se vea hasta qué punto eran depravados. Por ejemplo, este es uno de los escritos que se descubrió aquí en Rosario. Dice así David Berg: Dios hizo que los niños pudiesen disfrutar del sexo, así que debe esperar que lo disfruten. Yo lo hacía toda mi vida, gracias a Dios, y no me hizo el más mínimo daño. Casi todos los niños lo hacen como sea, a pesar de las prohibiciones. Y la única razón por la que el sistema lo mira mal es porque la Iglesia ha enseñado que el sexo es malo, lo cual es lo contrario de lo que dice la Biblia. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede ser pecado el placer sexual creado por Dios? El sistema es de veras retorcido. Que Dios nos ayude. Son ellos los que no son normales. ¿Se observa? Luego, en otro punto, le prevengo que es pesado esto, ¿eh? Sí. Es en el capítulo 23, en el punto 23 del capítulo del libro de Davidito, que se llama Diversiones y Juego Libre. Esto lo cuenta la niñera del niño cuando tenía apenas 2 años. A veces salta sobre mí muy rápido, me da un apretón y se vuelve a bajar de un salto y dice: ¿te gustó, Sara? Pero su forma natural y preferida de empezar más suavemente es: vamos a lavar pene. Entonces ya sé lo que realmente quiere. Papá, le llaman papá en la secta, a ver, esto es un corte que hago yo. Le llaman papá en la secta al fundador de la secta, David Berg.
Papá me dijo que quiere que Davidito reciba todo el amor que él siempre necesitó, quiso pero que no recibió. Y gracias al Señor que nosotros... A ver, destaco esto, gracias al Señor, dice, que nosotros podemos disfrutar compartiendo y amándonos juntos. Todo sale de una manera tan dulce y natural que me asombra pensar lo que nos hemos perdido en nuestra infancia. Es maravilloso poder derramar en los niños todos tus sueños hechos realidad. Amor, alegría y paz verdaderos. Ahora y en el futuro. Alabado sea el Señor. Es decir, que es realmente terrorífica esta unión que se hace de la perversión sexual con niños muy pequeños con el cristianismo, ¿no? Señorita Mirna, ¿cuál es el perfil psicológico de David Berg? Digo, por lo que hemos estado analizando y por lo que ustedes también han analizado, ¿cuál es el perfil? ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, definitivamente este hombre tenía un trastorno de personalidad. Yo especialmente lo identifico como el trastorno de identidad disociativo, porque él tenía lo que se llama una doble personalidad, lo que se conoce. Y él creía que había un ser que era un ser espiritual que estaba con Jesús, y él decía que hablaba ese ser espiritual, hablaba a través de él. Y él tenía ese tipo de, o sea, él creía que había una persona que lo poseía y esa era la persona que hablaba por él. Pero quisiera hacer hincapié en algo que se me quedó, un detalle bien importante, como él utiliza, y si se fijan, cómo trastoca los valores, todos los valores humanos, utilizando el cristianismo, o sea, convenciéndolos a ellos de que él sabe de lo que está hablando. Lo lleva a un punto donde los confunde. Con todo el cristianismo, las personas confían en él, es una manera, una técnica para lograr que una persona, inclusive como estaba comentando, para el hipnotismo, necesitan que tú tengas fe en el hipnólogo. O sea, si yo te voy a tratar de persuadir y sugestionar para convencerte de que yo sé lo que yo hablo, de que lo que yo hago es real y es cierto. Por ejemplo, en el caso de los hipnólogos, que sería un ejemplo mucho más claro para cualquiera, el hipnólogo tiene que conseguir que la persona a la que va a hipnotizar confíe en él, o que sepa o que crea en que él puede hacerlo. Si la persona no cree en él, no pueden hacerlo, no pueden hipnotizar a la persona. De la misma manera, el hipnosis utiliza la sugestión. Y si te fijas, eso es lo que utiliza este hombre. Y lo que utilizan todos los líderes sectarios, la sugestión. Los sugestionan haciéndoles creer que ellos saben de lo que están hablando, que ellos tienen capacidad superior. La persona confía y por lo tanto así los puede llevar entonces a llevarle mensajes cuando la persona ya está confundida, que está buscando respuesta. Cuando tú estás buscando respuesta, aceptas órdenes y aceptas información. Y eso de los 12 consejeros espirituales, el espíritu o los espíritus que se posesionaban de él para hablar a través de él, incluso hablaba en lenguas. Uno de ellos era Rasputín. Oye, Dios santo. Ese pervertido, un monje pervertido, sí, que había llegado a dominar con sus locuras al zar y a la zarina de Rusia. ¿Quiénes más eran? El otro... Ajá. ¿Cómo? Digo, ¿quiénes más eran? Porque en base a estas personalidades también deja ver mucho de su perfil, por supuesto. Se identificaba con esos individuos. Pero continúe, por favor, doctor. No, en realidad más de dos, eran muchos. Dos. Rasputín era uno de los más importantes, tal vez, y el otro importante era uno que era el jefe de una tribu de gitanos de la Edad Media. Pero tenía muchos otros y él se comunicaba presuntamente cada vez que en la secta hacían un viaje de predicación a algún lugar. Él, por ejemplo, decía que había tenido relaciones sexuales con la diosa, por ejemplo, de África. Entonces, al haber tenido eso, era la forma con la cual se llegaba a llevar
su discurso religioso al África. Después también tuvo la diosa del sudeste de Asia. Bueno, pero fundamentalmente uno de los lugares donde más inserción llegaron a tener fue con la mafia de Japón. Japón es un país pequeño, Sí. y para que tengamos idea de la importancia de lo que llegaron a dominar ahí, es que la mafia le había regalado a David Berg una propiedad que tenía como 10 kilómetros. Uno de los adeptos que se escapó de la secta me contó que para poder recuperar su pasaporte, porque Sí. una de las cosas que hacen en la secta es privarlos de los documentos para que no puedan escapar. Sí. Él utilizó un subterfugio y me contaba que tuvo que caminar 10 kilómetros dentro de la finca que tenía la secta en Tateyama, una zona de Japón. Pero tal vez volviendo a lo que antes habíamos estado hablando antes, Ulises, Sí. ahora al estar leyéndole a usted el texto, me volvió a golpear una parte en la cual David Berg dice que a él no le hizo ningún daño haber tenido relaciones sexuales con su niñera cuando él era un niño. Es que, El hombre estaba trastornado. es qué que era lo que yo raro. iba a decir. Usualmente este tipo de personajes han sido abusados cuando eran menores. Porque es lo que Sí, estamos sí, una viendo. niñera mexicana había abusado de él cuando él era un niño. Y él dice que, bueno, como le leí en esa parte anteriormente, que no le hizo ningún daño a él eso. Sí. Pero por el contrario, al niño que está dedicado, el libro de Davidito se llama Este niño, Ajá. luego de adulto, fue algo espantoso lo que ocurrió. Él quedó muy afectado por todo lo que le hicieron cuando era chico. Y bueno, otra de las partes que no le leí Ajá. es cuando, teniendo 4 años, Ujú. lo llevan para iniciarse con una prostituta en Portugal. ¿A quién? ¿A David Berg o a Davidito? No, no. ¿A Ricky? David Berg lleva al niño de 4 años. Aquí, Ricky Davidito, Rodríguez. Ricky Rodríguez. Sí, Ricky Rodríguez. Tomó luego ese nombre. Bueno, él ya de adulto salió de la secta, pero no podía superar estos traumas que tuvo de chico. Se encontró con una de las 2 niñeras. Él tenía 2 niñeras en el tiempo en que era bebé. Doctor Navarro. Que eran Pat. Doctor y Navarro, Sue. perdón Sí. que lo interrumpa. Me gustaría hablar de Ricky Rodríguez ya en la última parte. Sí, es porque es interesante, es profundo lo que podríamos hablar Es con que él. justamente a eso es a lo que voy. A ver, adelante. Que cuando este muchacho tenía 28 años, desgraciadamente con una vida muy destruida, bueno, se encontró con una de sus 2 niñeras, que eran Pat y Sue. Una de ellas tomó el nombre de Angela Smith. Angela Smith. Y le tendió una trampa a la niñera para vengarse de lo que le habían hecho cuando era chico. Sí, Y esto, a ver, yo no lo justifico que haya hecho esto, porque no quiero que de mis palabras surja que estoy justificando lo que pasó. sí. De eso podemos entrar más tarde, que es lo que quería Ulises. Sí, Un hablar poquitito para un entrar sobre poquito esa- sobre Ricky, hablar más adelante, porque sí es interesante, digamos, ya los efectos, por supuesto, que Exacto. producen el Sí, atentar porque no contra son menores. tales. Sí. Me gustaría... No es tan normal, definitivamente, y desgraciadamente podemos comprobar que ese tipo de forma de vida perversa termina en forma también perversa.
no es cierto lo que decía David Berg, que la sexualización de un bebé no provoca daño. Desgraciadamente tenemos la prueba de lo contrario. Sí, Y de y estamos muchos, partiendo ¿no? del pensamiento de un hombre que tiene un trastorno de personalidad. Es una persona que está mal de la mente, o sea, en otras palabras, está trastornado. Y es interesante, quería añadir, fíjate, hablando de lo de las técnicas de persuasión, ¿cómo es posible que multitudes persigan y escuchen a personas con trastorno? No sé si ustedes se preguntan eso, pero eso es algo que yo creo que generalmente la población todo el mundo se pregunta, ¿no? Y sobre todo Y- que acepten algo que nosotros siempre hemos crecido como que es algo malo y que la gente Sí. con el tiempo lo considere como algo bueno y que además Bueno, no sean porque- uno o dos personas, sino que sean, como usted bien lo decía, multitudes. Porque son personas, este tipo de trastorno no manifiesta aberraciones en el sentido del comportamiento. Tú no lo puedes identificar fácilmente. Esa persona cuando se expresa y se manifiesta aparentemente normal. Y entonces si son personas que en adición tienen una inteligencia académica un poco, un poco superior porque se ha dedicado a estudiar, por ejemplo, él tenía su objetivo y tiene en adición el trastorno antisocial de la personalidad y el del delirio de grandeza, ¿verdad? Pues entonces estamos hablando de una mezcla bien explosiva, bien peligrosa, que era lo que él tenía. Entonces, él tenía el objetivo de conseguir el poder, la gloria y convencer a la gente y someterla a su voluntad, él quería someter a las personas a que lo vanagloriaran en cierta medida, que todos los escucharan, que se dedicó a estudiar la Biblia supuestamente y la mayor parte de la gente cristiana pues no la estudia igual. Podía Claro. confundir a una población, los llevó a confundirlos en cuanto a sus verdades, a sus creencias. Y al llevarlos a confundir, empezó a introducir ideas que no eran reales, o sea, que no constituían una verdad de fe. Y bajo un sistema regulado, controlado, un ambiente regulado y hostil, puede lograr, fíjate que los enajena, Sí. los recoge y los enajena del mundo exterior y les controla el ambiente, les controla lo que van a leer, la información que reciben, los llenan de trabajo, de actividades y a los niños y específicamente dedicarse a educar y a criar a los niños. Obviamente es mucho más fácil porque un niño te acepta, un niño está receptivo, o sea, él recibe la información de los adultos. Claro. Y son mucho más fáciles de controlar, por lo tanto podía hacer mucho más daño en la mente de esos pequeños, ¿viste? Y las consecuencias son horribles, no tan solo para los muchachitos, para los adultos también. No podemos negar que los adultos sufren dentro de todo este ambiente. Un ambiente de confusión y control. Incluso voy a comentar un poco sobre las técnicas de control que niños de Dios o la familia, como se conoce hoy en día, han tenido sobre sus adeptos. De entrada, pues pedían en aquella época, no sé si actualmente lo sigan haciendo, aprenderse de memoria y repetir las cartas de David Berg. Pedían obediencia irracional, el ausentarse era una forma de deserción, o sea, si tú te ausentabas un día, pues te regañaban o ya eras considerado un desertor. Castigo. Te pedían, sí. y este ambiente es muy, muy común dentro de las sectas que son peligrosas, renunciar al trabajo, renunciar a la escuela, dejar a la familia, dejar a los amigos, los bienes, dejarlos o, en su defecto, dirigirlos hacia la propia secta. Y por supuesto, y algo que era común también en esta familia o niños de Dios, era vivir en comuna, dar todo lo que se ganaba pues a niños de Dios. O sea, si tú ganabas 10, 20, $5, todo, absolutamente todo lo tenías que dar a la secta. Su organización era pues bueno, fíjense, el control era más o menos, cada colonia tenía 12 personas, 3 colonias hacían un distrito, 3 distritos hacían una región, 3 regiones hacían un obispado, 3 obispados hacían un arzobispado,
y así consecutivamente hasta conseguir que, bueno, pues por supuesto el grupo más grande eran los autollamados los consejeros del rey. Eso es un poco de su estructura y cómo lograban, por supuesto, controlar a todos sus adeptos. Los que tenían... Los siervos del rey y de la reina les llamaban. Los siervos del rey. Del rey y de la reina, porque también María, bueno, en este momento María es la máxima, pero en aquel tiempo y en los últimos años de David Berg, ya también lo era, porque hasta lo tenían en un plano secundario a partir de graves enfermedades que tuvo él por culpa de enfermedades de origen sexual, ¿no? Y luego... perdón. Es que iba a comentar sobre cómo le hacían también para el referente a lo de los niños. Por ejemplo, a los niños los registraban a nombres de otras personas. Así era más difícil el poderlos encontrar o el poderles seguir una pista porque estaban bajo nombres de otras personas. Y ya para 1982, o sea, estamos hablando del 68, para el 82, había nacido, según una investigación, 4.642 niños que eran de adeptos de la secta, y 324 fueron producto de la prostitución que tenía el nombre de Flirty Fishing, ¿no? Que era una forma de captación también. Sí. Le llamaban niños de Jesús a los niños nacidos de la prostitución. Presuntamente en la secta eran niños que estaban por encima del resto, y les llamaban niños de Jesús a los niños nacidos de la prostitución. Pero cuando antes te referías, Ulises, al grado de control que tenían, que es realmente asombroso, estos jóvenes que escaparon del control de sus padres, que trataban de revolucionar el mundo al que consideraban autoritario y ellos se consideraban libres, llegaron dentro de las sectas a tal nivel de sometimiento que aquí en la Argentina, en San Isidro, en uno de los allanamientos que se hicieron, se encontró un talonario para poder salir de la casa. Es decir, el que quería salir a la calle tenía que firmar un pedido de autorización, que tenía que tener el visto bueno de su director de departamento, pero recién podía salir cuando ya el pastor del hogar también le daba la autorización. En un punto de la solicitud le decía: el trámite que tengo que hacer, ¿lo puede hacer otro? Porque si podía hacer otro el trámite, bueno, en una de esas tal vez no le daban la autorización. Y aparte, cuando salían de la casa donde vivían, tenían que hacerlo acompañados. A ver, es una palabra que aquí en Argentina no utiliza y tal vez ustedes me lo pueden explicar mejor. Un buddy, acompañados por un buddy. Un chaperón. No sé por qué un body, ¿es lo que está diciendo? ¿Es en inglés o en español? Yo lo entiendo. Sí, en inglés. Ah, Se escribe un guardia. E larga U D D I. Ah, eso es un amigo. Buddy, yeah, eso es un amigo. O como lo conocemos en México, un chaperón. Sí. También. Pero pero ¿qué ocurre? Me llama la atención que signifique amigo en inglés. Sí. Porque el buddy lo elegían siempre con alguien que no tuviera tan amistad, para que luego se controlaran uno a otro. Sí, para delatarse. Eso lo utilizan mucho en la secta. Y de hecho, y hasta tenían luego la orden, los que estaban de pronto sometidos a les llamaron la atención por alguna falta cometida, les imponían estar acompañados por ese buddy elegido entre aquellos con que peor relación tuvieran, y con prohibición de que el buddy
se alejara más de 2 metros uno del otro. Sí. Fíjese, Ulises, el nivel de control que en la secta tenían sobre los adeptos, ¿no? Pero ¿cómo? Que uno realmente no puede entender que alguien presuntamente, libremente, obviamente que ya no eran libres cuando aceptaban esos sometimientos, llegaran a ese punto. Sí. Los chicos estos que usted antes comentaba, yo he visto los textos en los que los padres autorizaban a que los pastores del hogar pudieran libremente a sus hijos llevarlos de un país en otro. Justamente mi segunda intervención como perito judicial en estos casos de niños de Dios en Argentina se debió a un caso que tuvimos en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Dolores. Sí. Era el caso de una mujer que dentro de la secta se había enfermado de cáncer y como no se curaba pese a que hacían oraciones desesperadas de sanación, entonces dictaminaron que ella no se curaba porque había dejado de entrar al demonio en su corazón y la expulsaron. Pero se le quedaron con los 4 hijos. Cuando la expulsaron, le dieron dinero nada más que para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires. Ahí tuvo que recurrir al consulado americano para que le pagaran el avión de vuelta a Estados Unidos, donde se fue a vivir con la hermana, que era su hermana de sangre, a la cual había abandonado y despreciado cuando ella decía que había encontrado su verdadera familia y a sus hermanos dentro de la secta. Esta mujer estaba muy enferma, le aseguro, Ulises, eran muy conmovedoras las cartas que nos enviaba. Decía, sé que me queda poco tiempo de vida, pero quiero, antes de morir, de poder abrazarme con mis 4 hijos. Y uno de los peores fracasos que he tenido en mi trabajo ha sido de no haber podido lograr que esta señora Frohman se viera con sus hijos, porque cuando los encontramos, Sí. ella ya había fallecido. Encontramos a 2 de ellos primero. Estaban con alguien que tenía el poder firmado por la madre, porque cuando están en el periodo fervoroso, les hacen firmar escrituras donde ponen a sus hijos a disposición de los pastores. Me encontré con uno de estos chicos. El juez me había dicho, el juez de Dolores, me dice, doctor Navarro, ve a estos chicos tan fervorosos con la que salen, porque no estaban presos, sí. Los habían rescatado de la secta, y mientras hacían los trámites para mandarlos con su familia en Estados Unidos, tuvieron que estar en un hogar para menores, sí. Pero no estaban presos. Y los chicos que tenían en ese momento 14, 16 años, salían a predicar a la puerta de los colegios católicos y me decía, me van a conquistar a otros chicos para que entren en la secta. Yo fui a hablar con uno de ellos y al saber que yo era el que había estado en todas las gestiones para descubrir dónde lo tenían, me trató de pegar. Sí. Este muchacho ahora encabeza la lucha en contra de la secta. Bueno, nunca me pidió disculpas, pero sí. Para mí es una alegría saber que luego él se dio cuenta del horror en el cual había estado sumergido y saber que ahora él está al frente de la lucha en contra de la secta. Doctor Héctor, ¿por qué le hacen la solicitud a usted
para que lleve estos casos? Es decir, ¿usted ya tenía un antecedente de investigación de sectas? En ese momento el juez quería... Aquí nosotros en la Argentina habíamos salido de una dictadura muy opresiva, la dictadura del proceso. Hay miles de desaparecidos, fue algo muy horroroso en nuestra historia política. Cuando se hizo esa dictadura duró hasta el año 82. Cuando descubrimos todo esto fue en el año 92, tal como usted recién comentaba. Sí. Como eran pocos años desde que habíamos salido de una dictadura tan profunda, el juez argentino no quería que estos allanamientos, que esto que se estaba haciendo con la secta de los niños de Dios, la familia, quedara como una persecución a la libertad de religión. Ya. Entonces, por ese motivo, me eligieron a mí porque durante la dictadura del proceso militar, yo había estado haciendo recursos de habeas corpus y había defendido a gente perseguida por sus ideas religiosas. Entonces buscaron en ese momento no a alguien perseguidor de sectas, no querían un inquisidor. Ya. Tenían miedo los jueces de que dijeran esto es una persecución que hace la Iglesia Católica contra los cultos diferentes. Ya. Entonces por eso me eligieron a mí como defensor de la libertad, y aún lo sigo siendo, Ulises, Sí. Yo no soy un perseguidor de sectas, soy un defensor de la libertad de religión. Y si en algún momento me enfrento con una secta, es porque yo defiendo la libertad de religión. Claro. Porque los que están en una secta no están ejerciendo la libertad de pensamiento, la libertad de religión. Claro. Están siendo sometidos por una de las peores formas de esclavitud actuales. Una pseudo religión. Tengo que irme a un corte. Vamos a regresar. Así que, bueno, pues no se despeguen, señoras y señores. Regresamos para seguir platicando sobre la familia, o también conocidos como los niños de Dios. Regresamos. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Corporativo9.com. La radio inteligente. Radio Mágico. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. AC. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. 1000 líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca @hotmail.com. Muchas gracias a los portales que nos están retransmitiendo. Corporativo9.com es nuestro portal
oficial de la agencia radial para la cual yo trabajo. En Perú, radioteca.net, Veracruz, radioveracruz.net, Oaxaca, vínculoinformativo.com.mx, Distrito Federal, rastachilanga.com y rock-mexicano.org.mx. En Morelos, a través de puenteisla.com, cuautlaweb.com y morelosweb.com. En Querétaro, a través de radiomático.org, Michoacán, tancítaro.com y San Martín, Jalisco, allá en el estado de Jalisco. Estamos llegando, y también muchas gracias a la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, por lo que básicamente estamos llegando a todo el mundo. Recuerden que este programa lo pueden descargar en nuestro sitio no oficial, lacloacainternacional.com. Y bueno, hemos estado hablando sobre la familia, los niños de Dios. Y bueno, ahí estuvimos hablando de cómo tenían la situación en la que se encontraban muchos de los menores, que incluso no tenían ni siquiera una educación básica, solamente de acuerdo a los líderes de la secta, solo bastaba con que leyeran, con que escribieran y con que supieran las 4 reglas de cálculo, ya saben, suma, resta, división, multiplicación. Eso era lo único que bastaba dentro de la formación académica que tuvieran muchos de estos menores, además de no tener una formación académica. Muchos de ellos fueron agredidos sexualmente, existían patologías pedófilas, de tipo sexual, por lo cual muchos de estos jóvenes, al crecer, muchos se suicidaron y muchos otros se hundieron en adicciones. Y referente a un caso muy, muy sonado fue el caso de Ricky Rodríguez, que es un joven que, bueno, pues que fuera el hijo de la que ahora es la líder, Karen Serby, que es la que conduce actualmente la secta junto con Steve Douglas. Y referente a eso, doctor Navarro, ¿pudiéramos hablar un poco de este joven? Sí, es tal vez iba a decir la historia más espantosa, pero hay tantas que uno no sabe cuál puede ser peor. Ahora estoy acordándome del llamado portugués, un niño que para escapar de la cárcel de Hong Kong que tenían destinado en la secta a los niños que ponían objeción a la prostitución, se suicidó tirándose desde lo alto del mundo. Giovanni Portuguese, el niño ese. Sí. Y ojalá que mis palabras las estén escuchando esos perversos para que sepan que los acuso de la muerte de ese niño. Pero porque la líder y que tenía a cargo la cárcel en Macao, luego vi que estuvo ayudando a los afectados por el huracán Katrina en Nueva Orleans. Parece algo, la tía Cristal se llama esa perversa. Era una prostituta de Estados Unidos que fue enviada por la secta al Perú, donde tuvo mucho éxito. Siendo una rubia, tenía mucha clientela en Perú. Sí. La pusieron al frente de la prisión para niños que la secta levantó en Macao. En ese tiempo, Macao era una colonia portuguesa en la costa de la India y toda la ciudad, no sé si decir toda o casi toda realmente, era un lugar repleto de prostíbulos, de casinos, dominado por la mafia, que Portugal debe haberse sentido liberado cuando se libró de esa colonia. Sí. Ahí tenían esa cárcel para niños. Bueno, tal vez fue uno de los mayores logros que tuve, así como he tenido fracasos, como le dije antes, en mi lucha contra la secta esa y para ayudar a los niños, que eso es lo que más me duele. Ese fue tal vez el mayor logro que tuve en ese sentido, que se cerrara esa cárcel. Porque cuando
fue tal la conmoción que causó en el mundo lo que se encontró acá en la Argentina, que vinieron hasta del FBI y del... ¿Interpol? Bueno, ahora... ¿La Interpol? International Police. La Interpol, por supuesto, y aparte, por medio de Interpol los jueces hicieron la gestión por la cuestión de la cárcel de Macao. Finalmente conseguí que se liberara a la nieta del fundador de la secta, Mary Berg. En la biografía de Mary Berg puede verme a mí fotografiado al lado de ella, porque cuando estuve en Estados Unidos tuve la alegría de abrazarla y de ver que estaba bien. Sí, en ese momento, Mirna. Mary Berg. En ese momento. Era y me di cuenta posteriormente que no estaba tan bien como yo creí en ese momento que estaba, ¿no? Sí. Pero bueno, para la terrible experiencia que tuvo Mary Berg en la cárcel, bueno, Ulises estuvo 8 meses cuando tenía 14 años, 8 meses en una celda solitaria con doble puerta y tenía prohibido hablar con el carcelero. Su única relación humana era cuando la violaba el esposo de la tía Cristal. La tía Cristal era la directora de la cárcel y David Berg le había encomendado que esta chica tenía que aprender a disfrutar del sexo y por lo tanto debía ser violada por hombres, así lo dice textualmente el abuelo, hombres física y espiritualmente fuertes. Mary Berg, ¿qué relación tenía? ¿Qué relación tenía con David? La nieta. Era la nieta. Era la nieta. Pero había sido durante 2 años una de las 12 esposas que tenía David Berg. Se llegó a casar con el abuelo cuando tenía, ahora ya no recuerdo si tenía 11 años, bueno, era preadolescente, ¿no? Se llegó a casar con anillo de boda y todo. Ya cuando ella tenía 12 o 13 años, le comentó a los pastores de ese hogar que no se sentía bien teniendo relaciones con el abuelo estando él borracho, porque él se alcoholizaba. ¿No? Sí, era alcohólico David Berg. Y al principio me contó Mary Berg que los pastores lo tomaron a bien y la trataron de contener en sus quejas y cosas así, pero cuando le llevaron al abuelo las palabras que había dicho la nieta, eso de que no se sentía bien teniendo relaciones sexuales con el abuelo estando él borracho, él dijo que estaba endemoniada, que había dejado de entrar le echó la culpa a otros de haber traído unos discos de los Beatles y cosas así, porque decía que los Beatles eran demoníacos. Bueno, y entonces le hizo un exorcismo a palos. En un momento, ese es Ulises, uno de los momentos más duros para mí fue leer eso, ¿no? De que en un momento del exorcismo, que lo hacía ante todo el resto del hogar ese donde estaban, él les dice, ¿les parece que que no es suficientemente pesado el palo con el cual le estoy dándole a Mary? Bueno, sopésenlo. Dije mal Mary, en aquel momento el nombre que ella tenía en la secta era Mene. Dice, ¿les parece que es demasiado, que no es suficientemente pesado el palo con el cual le estoy dando? Sopésenlo. Sí. Y así, y finalmente la condenaron a estar en esa cárcel de Macao. Como le digo, entre tantos fracasos, por lo menos me satisface haber liberado a Mene de esa cárcel, porque
cuando aquí descubrimos eso, ojo, ellos no le llamaban cárcel, era un hogar para recuperación espiritual y cosas así. Pero espera, se llamaba correccional de menores, ¿eh? Por supuesto, con todo, las excusas que ponían, que era el amor, que si la tenían encerrada 8 meses sin hablar con nadie, era una expresión de amor y todo lo demás, ¿no? Te pego porque te amo. Sí, tal cual. Te golpeo porque te amo. Incluso, bueno, pues creo que la casa, no sé si sea la misma, la casa de Portugal tenía un nombre que se llamaba La Vulva Abierta. No sé si sea la misma. Sí. Esa era la casa de la mamá de Ricky Rodríguez. Entiendo yo que era algo. Ah, bueno, eso yo no lo sabía. Yo creía ser un experto y saben ustedes más que yo en ese aspecto, ¿no? Es la primera noticia que tengo de eso. Sí. Es que tal vez hemos encontrado aquí en Argentina una parte, por supuesto, de la inmensa perversión que significó esa secta. Ahora. Y bueno, pero nos podemos jactar, Ulises, de que gracias a toda esa investigación, esa lucha, tuvimos mucha ayuda. A ver, no quiero adjudicarme. El jefe de inteligencia de la Policía de Buenos Aires, Gabuti, tuvo un rol extraordinario, hicieron un trabajo de inteligencia increíble. Yo mismo me asombraba cuando me mostraban las fotos, cuando estábamos buscando a los niños Frauman, esos niños que la madre quería recuperarlos, pero que desgraciadamente porque murió de cáncer no pudo verlos antes de morir. Los encontró justamente este inspector Gabuti. Mire la forma en que actuaron. No sé si soy infidente al contar cómo actúa la policía en esos casos. Ajá. Ellos se ubicaron desde un punto elevado, un puente que pasaba por encima de una ruta, y con una cámara telemétrica desde casi varios cientos de metros, enfocaron hacia la casa de campo donde estaban todos los chicos encerrados. Sabían que a una hora determinada del día, a las 11 de la mañana, le daban un recreo para que jugaran en el exterior de la casa. Entonces, con un hombre mal vestido, hace como que ve a los chicos y les pregunta, ¿saben dónde queda la casa? Entonces todos los chicos miraron hacia este hombre que les preguntaba y ahí le sacaron la fotografía. Y así fue como el inspector Gabuti pudo encontrar a 2 de los hijos de esta mujer. Wow. ¿Está mal que haya contado no, trampa está bien, digo, está bien, y entiende uno pues que el trabajo de la policía está bien hecho, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que con todas estas pruebas, ¿cómo sigue operando esta secta? ¿Por qué sigue operando? Si han existido sectas no solamente, bueno, pues en Argentina, las ha existido en España, las ha existido aquí en los mismos Estados Unidos, pero ¿por qué sigue? Bueno, los principales responsables, que son David Berg, María, que se llama Karen Servi, y a ver, este que yo conozco como Peter Amsterdam, y usted recién dio el nombre legal de él. Yo siempre lo he conocido como Peter Amsterdam. El que sigue, el que está guiando la agrupación, Stephen Douglas Kelly. Sí, él tiene un nombre Smith dentro de la secta como Peter Amsterdam. O también como Christopher Smith. Sí, es el concubino de María. No sé si todavía sigue siéndolo. Al parecer. ¿De Karen Servi? ¿De Karen Servi? De Karen Servi, sí. Que es la que mamá dentro de la Ricky. secta se llama María. Sí, es la mamá de Ricky Rodríguez. Es la mamá de Ricky Rodríguez, sí. De Davidito. Ocurre que yo uso respecto a ellos el nombre interno de la secta y de pronto se me escapa el nombre legal. Bueno, hay un hombre que cambió su nombre a Christopher Smith.
Y luego también tiene Sí. otro nombre que es el de Stephen Douglas Kelly. Creo que es Stephen Douglas Kelly, el que es Peter Amsterdam, ¿eh? Así es. Bueno, tendría que consultar en mis apuntes. Sí. Ya En no mi- tengo sí. la memoria que tenía antes. Voy a traer a colación eso de los nombres. Si se fija, es una técnica que utilizan muchos líderes sectarios, el ponerle otros nombres a los adeptos y a ellos mismos. No les gusta que los identifiquen para que no les sigan ¿cómo es? El Sí. paso. Sí. No, y no pueden andar hasta con ellos. utilizando las leyes que hay en Estados Unidos en ese sentido, se cambian el nombre. Así es. Por ejemplo, la llamada Sue de Susana, que fue una de las niñeras que violó a Davidito cuando era niño, Ujú. luego tomó el nombre de Angela Smith y tenía otro nombre anteriormente. Es decir, que comúnmente lo hacen Sí. y justamente es para Correcto. poder seguir viviendo en la clandestinidad. Sí, le recuerda a Isha. ubicados, claro. Sí. Incluso Todo. Karen Serby cambió su nombre a Catherine Smith Rihanna. El 4 de... Bueno, entiendo que fue como en el 97, el 4 de noviembre del 97. No estoy muy seguro. Pero bueno, actualmente ya tiene el Pero nombre de Ulises, Catherine. usted que es periodista sabe más que yo, que soy el perito judicial. Del caso. No sabía eso. Lo que pasa que es que hay que seguirles también los pasos por internet. Están dejando muchas pruebas, Sí, e incluso las Ah, víctimas están hablando. hay un video donde Karen Serby junto con Stephen Douglas están felicitando a las personas por la Navidad. Y ponen su video en YouTube. Entonces, bueno, ahí uno los está siguiendo. Uno va viendo hacia dónde se están dirigiendo y los nombres que están cambiando. O sea, estos personajes los estamos siguiendo desde hace rato. Sí, ocurre que ellos en algún momento tuvieron, con ese gran embate que se le hizo en Argentina y que luego fue repetido en otros países del mundo, vieron que estaba en peligro su libertad. Por más que vivían en clandestinidad, muy escondidos, porque al mismo tiempo son muy paranoicos, Sí. han podido seguir manteniéndose en libertad, desgraciadamente. Están prófugos de la justicia. Claro. Pero al ver lo grave que eran las acusaciones que tenían en todos lados, porque aquí pasó esto en la Argentina, en las publicaciones encontré todas estas pruebas de terribles abusos sexuales contra niños en todo el mundo. Por ejemplo, comprobé hechos en Portugal, como cuando lo llevaron a Davidito a iniciarse con una prostituta en ese país. En Malta, en Egipto, en Francia. Pero claro, los detenidos acá en la Argentina prácticamente no tenía... Sí, había algunas pruebas indiciarias que podían apuntar, como por ejemplo seminarios que se hicieron en la provincia de Córdoba, donde las mujeres bailaban desnudas y cosas así. Bueno, pero... no, eran mujeres adultas y cosas así. Reuniones... Una de ellas lo hicieron en un convento donde las pobres monjas no se podían imaginar a quienes estaban dejando entrar. Ay, tal vez está mal que esté contando estos detalles. No, está bien. Es que son Tiene de malo. datos, ¿no? Además, a final de Claro. cuentas. No, es que ellos se presentaban, de hecho aquí en la Argentina se introdujeron a través de la parroquia de un cura, pero con total buena fe de ese sacerdote, porque dijeron que ellos eran cristianos de Estados Unidos, y los curas muy contentos porque con muchos niños le decían, sí, nosotros respetamos todas las normas de la iglesia, de tener todos los hijos que Dios nos mande, de no tomar anticonceptivos, y entonces el cura le dio recepción en su parroquia. Pobrecito, Y luego- fue engañado. Y en ese convento de Córdoba, ay, no sé si es para reír o para Para llorar llorar esto, que
las monjas iban a dormir, entonces ellos aprovechaban. Ay, qué horror. Y hacían fiestas, Qué horror. para decirlo suavemente, fiestas muy liberales ahí. Qué horrible. Justamente en un convento festejaron, de aquí de la provincia de Córdoba, festejaron el cumpleaños de David Berg. Ay. Y tenía que estar una mujer desnuda por cada año que cumplía el líder. Ay, Entonces hicieron una fiesta con más de 50 mujeres desnudas paseándose, imagínese lo que habrá sido eso, en un convento. Las monjas todas durmiendo sin saber que en su salón de acto estaban haciendo esto. Una barbaridad. Bueno, Ulises, no sé a qué se debe, pero usted me ha llevado que yo cuente algo que no había contado nunca en mi vida y que no figura en mis peritajes. Claro. Es algo que me enteré a partir de conversaciones muy íntimas que he tenido con gente. Por ejemplo, el caso que le conté antes, de cuando Peter Amsterdam mandó a su hijita para que fuera iniciada sexualmente por los líderes de Panamá. Uh-huh. Yo hablé con ellos y sé qué es lo que terminó ocurriendo, pero es algo que me lo contaron confidencialmente y que no quiero repetir, pero en aquel momento estos hombres no tenían otra opción, claro, que cumplir las órdenes. Claro. Y al mismo tiempo estaban conscientes de haber cometido un grave delito. Sí. Y ahora ellos, porque aparte es uno de los métodos que tienen en la secta también, para tener siempre encadenados, hacerle cometer delitos a todos, sí, para que si un día quieren rebelarse, escaparse o denunciar a la secta, en la secta tienen la posibilidad de devolverles la denuncia. Sí, extorsionarlo. De hecho, sí. Extorsionarlo. de sí, hecho, pero, de hecho, una de las investigaciones que hicieron algunos periodistas en España es que esta agrupación usaba a sus adeptas para que tuvieran relaciones con ciertos personajes políticos o empresariales y así extorsionarlos. Claro, claro. Y en adición a eso, acá en la Argentina, en uno de las cartas que encontramos, y esto tampoco nunca lo habíamos puesto, pero como ya es un político que no está, lo puedo decir en público. Total, ya no estoy arruinando la carrera política de nadie, pero cuando Menem estuvo por la Patagonia, en una de las cartas que encontramos se jactaban de que las mujeres de los niños de Dios estaban acompañándolo. Claro, de pronto, chicas muy hermosas, anglosajonas, que de pronto Menem, que era de ascendencia libanesa, qué sé yo, le pueden gustar mucho estas rubias. Y bueno, a otro que captaron fue a un intendente de un pueblo acá de mi provincia, sí, en el cual este hombre muy cristiano, bueno, cristiano de alguna forma decirlo, ¿no? Ajá. Quería poner a la entrada de su pueblo una cruz con Cristo. Y los de la secta Los Niños de Dios, una de las prostitutas que andaba con él, lo convenció: no, ¿cómo vas a poner a alguien en una cruz? Tienes que, ellos les gustaba mucho más Cristo como pescador de hombres. sí. Bueno, porque es el flirty fishing, ¿no? Exactly, sí. Y entonces todavía está esa estatua inspirada por Los Niños de Dios a la entrada de la localidad de Oliveros, donde se lo muestra a Cristo con una red de pesca en las manos. Ay, qué terrible. Aprovecho también para decir, una de las técnicas es esa, la de envolverlos con algún delito, pero también está la otra, que es que la utilizan tanto y tanto y tanto en la secta, y es que los llevan a confesar
los llevan a confesar cosas que hayan hecho, que sean vergonzosas para ellos, Sí, especialmente inmorales. Y eso lo utilizan tanto en la cienciología como lo utilizan también en la secta, por ejemplo, la de Icha. En la de Meir. En la de Meir. Te llevan al adepto a que en un momento dado confiese frente a todo el mundo o confiese al líder algo que hizo, que no quería que nadie supiera. O que le hicieron si alguna vez sufrió un abuso o una y luego se usa física para avergonzarlos. Sí, o por ejemplo un defecto físico que no quiere que nadie conozca, ¿ve? Y los llevan a que, tienes que liberarte de esto, tienes que decirlo, sácalo para afuera. Claro, le obtienen la información y esa información la utilizan luego para extorsionarlo. Es importante que esta información salga y la gente la conozca, porque es una manera de extorsionar. Nunca den información que ustedes no quieren que los demás sepan, porque los van a utilizar en contra de los propios adeptos. Y sobre todo en planos legales, el involucrarlos en delitos para que no puedan, porque como ya son parte de esa red. Me tengo que ir a un corte, vamos a regresar yo con lo que es la última parte. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. puentedeixtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. puentedeixtla.com, la mejor opción en internet. Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, como no, joven. Está aquí a 2 cuadras en la línea 9 del metro. En estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 74 71 15 18 19. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo. Estudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Segunda y Broadway en el centro de Los Ángeles es de donde estamos transmitiendo. Este es el programa de la Cloaca Internacional, su servidor Ulises Osaeta. Estamos platicando sobre los niños de Dios. Hemos platicado, bueno, pues la forma de captación, los delitos que han cometido, cómo es que siguen operando hoy en día. Que estén distribuidos. He encontrado, bueno, pues que existen niños de Dios en México, que es mi país, al igual que en otros países de Europa, y en especial, bueno, pues hemos estado platicando también de los efectos que han tenido en los niños el haber sido abusados, vejados, durante su infancia. Muchos de estos niños, pues bueno, se suicidaron. Muchos de estos niños, pues hicieron o se consumieron en las drogas como una forma de tratar de llevar esa realidad que les tocó vivir. Sin embargo, en el año 2000, un joven
que tenía por nombre, como segundo nombre, Ricky Rodríguez, logra salir de esta secta, se escapa junto con la que era en ese tiempo su novia, posteriormente su esposa, Elixia Munumel. Logran escaparse y pues bueno, y tratan de llevar una vida fuera de la secta. Sin embargo, y este joven, pues al sentirse liberado, empezar a llevar una vida normal, sin embargo, pues es invitado por algunos de los exmiembros que ya existían en aquella época, que habían salido, lo invitan a que, pues bueno, sea partícipe de las denuncias de las que fue objeto, que fuera partícipe de las denuncias de todas esas vejaciones de las que todos ellos fueron objetos, porque pues bueno, al ser hijo de Karen Serby, ser hijo de la líder, pues jugaba un papel muy importante. Los exadeptos pensaban que pues por esa consanguinidad iban a hacer más, iban a llamar más la atención a los medios de comunicación, a las autoridades judiciales, y es así como en el pues vuelve para planificar llamar la atención, una denuncia grande hacia los niños de Dios. Sin embargo, este joven a sus 29 años, en el año 2002, trató de primero buscar a su madre pues para confesar, para que le hiciera confesar, y pues de cierta forma para tratar de sanar esa parte, ese pasado donde él había sido abusado sexualmente por ella. Logra tomar a Angela Smith, quien había sido su niñera, de quien habíamos platicado en momentos pasados sobre ella, y el objetivo de él era conseguir información sobre el paradero de su madre. Esto a través de torturas, recordando que este joven Ricky Rodríguez pues se sentía demasiado lastimado por ese pasado, por esa infancia rota. No logra conseguir información sobre ella y sin embargo no la tortura, pero sí la mata. Pierde el control, al parecer, es lo que yo deduzco. Es hacia lo que pudo haber pasado. No logra controlar esa situación y entonces él decide acabar con su vida. Se suicida, aunque ya existían unos videos donde él decía que lo iba a hacer. Pues bueno, quizá adelanta sus planes, termina suicidándose. Fue un 9 de enero del 2005. Esto entiendo que fue en la ciudad de... se me fue el nombre. Fue en el condado de Riverside. Fue en la ciudad de Blythe. Fue en la ciudad de Blythe. Esto de acuerdo al caso 2005-0107 de la policía de aquella localidad, del condado del sheriff del condado de Riverside. El muchacho acabó con su vida en la calle 180 West y la 14 Avenue. Y bueno, este joven, pues bueno, fue también un detonante para que muchos medios de comunicación voltearan a ver a esta secta. Señor Navarro, ¿cómo es que Rick se comunica con usted? ¿Cómo es que llega a haber comunicación con usted? Bueno, como le contaba antes, yo realmente eso me duele no haber podido, cuando descubrí lo que le hacían a Davidito, pedí que a través de Interpol se lo tratara de ubicar para liberarlo de lo que le estaban haciendo, pero realmente estaban muy escondidos con nombres falsos. En ese tiempo no sabíamos dónde estaban, pero él cuando salió de la secta supo de todo lo que nosotros habíamos hecho y comenzó a tener
así como estos chicos Frauman que liberamos de Argentina, que le conté antes que me trató de agredir cuando me vio por primera vez. Luego Davidito se comunicó conmigo y estuvimos haciendo intercambios de email cada tanto, y espero que sea una falsa superposición de fechas, pero él, como era mi cumpleaños el 7 de enero, sí vas a tener noticias de un regalo, de algo que haré por ti, y bueno, espero que no haya sido realmente es algo tan espantoso como hizo de matarla a la mujer que lo violaba cuando era niño y luego suicidarse, ¿no? No. Él expresa claramente que lo que quería era que ella hablara, porque lo estaban presionando. Lo estaban presionando todos los demás exadeptos, porque él era el niño poster. Él era el niño que iba a ser el que iba a llevar todos los grupos, todos los niños hasta el fin de los tiempos, porque lo criaron para que fuera el líder de dentro todos. de la secta. Él estaba destinado a ser el sucesor. Exacto. Y fue un fracaso terrible para la secta, que por el contrario lo presionaron, le controlaron mentalmente, le destruyeron toda la vida al pobre muchacho. Él, por ejemplo, era tartamudo. Las cosas terribles que le hacían le provocaron... Sí, tú que eres experta. En tartamudeo, obviamente, habían factores emocionales envueltos. El sufrimiento lo llevaba a todo este tipo de deterioro. El muchacho estaba completamente afectado. Vivía un infierno toda su vida y tenía que aparentar estar feliz ante los demás. Tenía una confusión mental increíble. Y lo único que quería era volver a ser feliz y liberarse de todo. Por eso se escapa con la muchacha y con la que se convirtió en su esposa. ¿Ves? Quería vivir normalmente, ser respetado, que te respeten tu integridad. A mí me contaron gente que escapó de la secta y lo había visto a Davidito cuando era un adolescente. Lo describían como un muchacho muy tímido, poco comunicativo, y que lo tenían muy aislado dentro de la secta. Sí, las mismas personas que lo conocieron dicen que, sin embargo, que las muchachas eran locas con él. Eso lo dijo la esposa de él públicamente, y que ella a veces se sentía celosa por eso, porque él era sin embargo bien amistoso y una persona que daba gusto, a las muchachas le daba gusto estar con él, porque no le veían esa maldad o esa intención, sino que se sentían tranquilas, más seguras con él. Y ¿Qué te parece, Ulises? Ajá. Aquí en el peritaje que hice, un texto donde narra porque como te decía antes, algo escrito por ellos mismos, sin interpretación. Una fiesta que hacen sexual con niños. Ay. Después de un rato, cuando todos se sentían más relajados, tomando vino y bailando, comenzó la cosa. Paramos la música y echando papelitos con nombres en 2 sombreros. Se sacaban 2 nombres a la vez, uno del sombrero de los chicos y otro del de las chicas, y luego se iban a un dormitorio para conocerse mutuamente. Teníamos 3 habitaciones disponibles para ello, así que pudimos llenarlas, y cuando una pareja terminaba, parábamos la música y echábamos suertes de nuevo. Los niños andaban tras nuestras preciosas hermanas y tuvieron su oportunidad. Como Ruthie y Michael fueron una de las primeras parejas escogidas, hicieron un baile latino desnudándose antes de irse a la habitación. Ruthie también empezó a jugar a dar vuelta a la botella con los niños. Algunos chicos mayores también se les unieron.
comenzando con besos y desnudándose después. Fue muy divertido y al final todos se sentían libres y andaban al estilo catacumba de la farmacia. Esto, estilo catacumba de la farmacia, quiere decir desnudos, está aclarado en una de las cartas. Esto ocurrió en Hong Kong, por ejemplo, en febrero de 1982. Está bien claro de la participación de chicos. Y hasta ahí, como yo pongo en el peritaje, este texto tan sumamente perverso se complementa con fotografías que explicitan aún más el acto corruptivo relatado. Se observa en una de las fotos a dos niñas de 4 y 6 años de edad. Y abajo de la foto dice, bailando muy bonito y sexy, dice. Es decir, en esa foto donde con una botella... porque una de las cosas que yo he señalado, porque ellos decían, nos persiguen porque ejercemos el amor libre. Hasta yo en ese sentido dictaminé que en esa secta no hay ni siquiera amor libre, ni siquiera existe ese amor libre, porque son los dirigentes los que señalan cómo se tienen que formar las parejas. Ellos son los que permiten o no que alguien pueda tener una pareja. ¿Y en qué momento? Por ejemplo, esto de la botella muestra de que no es elegido libremente, es al azar. No es que cada uno porque se quiere forma una pareja y se van a la habitación juntos porque tienen una atracción. No, pueden salir personas que no tienen nada entre sí. Y creo que ya habíamos comentado de que María Karen Servis, cuando Peter Amsterdam todavía no era su concubino, sí, estaba enamorado de Sara Davidito. Y yo creo que en realidad era porque Karen Servis lo tenía en la mira a Peter Amsterdam. Y entonces le prohibió a Peter, dictaminó así María, que Peter se podía acostar con cualquier mujer de la secta menos con Sara. Y Sara con cualquier hombre menos con Peter. Porque decía, el amor únicamente debe ser para Cristo. El sexo debe ser con cualquiera. Pero si se tiene sexo con amor, se está privándolo a Jesús del amor. Okay. Bueno, y cosas mucho peores, ¿no? Como cuando... ya luego cuando, por ejemplo, llegó un momento que debido a que... ¿Me están escuchando? Sí, aquí estamos. Sí. Con mucha atención. Cuando vieron que todos estos actos perversos podía determinar que fueran gravemente perseguidos y condenados en el mundo, prohibieron algunos de estos extremos. Pero, por ejemplo, María no dijo que fuera porque eso era malo, perverso. No, era porque nosotros somos los perversos y vemos impuro algo que para ellos es puro. María utilizaba un texto de la Biblia que dice, para los puros todo es puro y para los impuros todo les es impuro. Entonces, que ellos podían hacer cualquier cosa porque como eran puros, todo lo que hicieran iba a ser amoroso. En cambio, para nosotros, aunque nos portáramos presuntamente en forma correcta, todo estaba mal de lo que hiciéramos nosotros. ¿Cuál es la situación actual? Pero ella, por ejemplo, cuando llegó a prohibir estos extremos así que estábamos señalando antes, daba otras instrucciones que para mí son tan perversas, tan desagradables como esa. Sí. Como por ejemplo, usted sabe que me tengo que violentar a mí mismo para decir eso. Sí. Decir de
aunque promovía que no están en contra de la homosexualidad, sí, decía que los jóvenes tenían que amarse pensando en Cristo. Uh-huh. ¿Hola? Sí. Sí, estamos oyendo. Es que nos deja mudos. Sí. Es que es impresionante, digamos. Sí, todo eso también ella lo enseñaba porque era lo que aprendía también de David Berg. Y le digo... él lo decía antes que ella. No, y yo lo escucho y la verdad es que me quedo mudo. Es decir, ¿cuánto es el retorcimiento que puede existir en una mente? Exactamente, eso quería ir. Esa es la confusión a la cual llevan a las personas, ¿tú me entiendes? Por eso es que ellos se quedan así como te quedas tú en silencio. Todas esas personas se quedan en silencio y lo siguen. Es que así que los manipulan mentalmente. Hasta se me va la voz. En las instrucciones para las mujeres cuando las envían a prostituirse, un dibujo también asqueante. Una mujer está clavada en la cruz. Sí. Y dice, te dejarás clavar en la cama así como Cristo se dejó clavar en la cruz. Porque la mujer aparte está clavada en la cruz con un clavo inserto en el sexo de la mujer. Sí, esos genitales. Es decir, que una aberración. Ahora, yo me pregunto... son realmente escenas... Bueno, creo que a esta altura, Ulises, vas comprendiendo la degradación. por qué yo me sentí tan afectado en el momento que tuve que estudiar toda esa basura, porque para hacer el peritaje para el cual me había nombrado el juez, tuve que tristemente encontrarme con este horror. ¿Cuál es la situación actual que está viviendo la familia o los niños de Dios o como se le llame, los nombres que tenga actualmente alrededor del mundo? ¿Siguen todavía entonces difundiendo su mensaje? Porque de repente yo veo una página de internet donde están haciendo proselitismo. Family International. Sí. Uh-huh. Sí, porque, bueno, ellos dicen haber abandonado esos extremos. Como dije antes, no porque se hicieran la autocrítica ni dijeran que está mal, no. Es porque el mundo es tan perverso que ve mal lo que para ellos sigue estando bien. Sí. Pero igualmente siguen utilizando la prostitución ya de adultos. Dicen, no sé, tendría que comprobarlo, de que solamente las que se prostituyen son mujeres mayores, pero bueno, eso también es algo no solo inmoral, es delictivo. Claro, en muchos países eso es un delito, ¿no? Entre ellos aquí, por supuesto, en los Estados Unidos, por ejemplo, aquí en California al menos es un delito. Por cuestión de tiempo ya nos tenemos que estar despidiendo. Yo sé que este tema da para mucho más. Usted está en California, donde empezó todo fue en Huntington Beach. En Huntington Beach. Ahí es donde reclutó los primeros adeptos de David Berg. Bueno, es que hay que entender, ahí Huntington Beach es una de las zonas donde también estaba muy duro el movimiento hippie, ¿no? Ahí junto con Santa Mónica, Venice, la bahía de Venice, todas estas zonas, además era una zona de blancos, sí, lo sigue siendo además, y clase media, ¿no? Entonces no dudaría que al reclutar a jóvenes de esa localidad, pues tendría hasta medios económicos para poder salir y expandirse mucho, porque es una zona de blancos americanos, principalmente. Bueno, usted Ulises, al final he terminado aprendiendo yo de ti, porque no sabía esos datos. Yo sabía del origen de la secta en Huntington Beach, pero no conocía las características de ese lugar. Bueno. Es lo que vemos, pues, y sí conozco ese local, ese lugar, porque es un lugar al que suelo ir, no con frecuencia, pero sí ocasionalmente me gusta ir a la playa.
Y Un mensajito antes ¿No serás tú uno de esos candidatos para ser reclutado por una secta? no creo que se interesen en Tienes que tener cuidado, Ulises. alguien. Un mensajito antes de despedirnos, Sí, quiero darle. señorita Mirna. Por favor, sí. Y es en nombre de todas aquellas víctimas de abuso sexual en general. No tan solo niños, sino en general jóvenes, adultos, todo. Y más que nada en nombre de Ricky Rodríguez, porque ese era el nombre que él quería con el cual él quería que lo llamaran. Él sencillamente representa el dolor y el daño emocional y psicológico al cual están expuestas las víctimas de este crimen, de estos delitos, que usualmente no son siquiera llevados a la justicia apropiadamente, porque no se ejerce la real justicia con ellos, al punto al cual pueden llegar, y lo peligroso que pueden ser las sectas, llevar a una persona a cometer el suicidio, a acabar con la vida humana. Ese era tal y tan profundo el dolor que él sentía, que no podía continuar viviendo, porque el dolor era mayor, a pesar de que se le abría una vida nueva junto a su esposa, que tanto lo quería, y ellos dos querían hacer la nueva vida que nunca tuvieron la oportunidad de tener. Y debido a eso es que esta red de apoyo queremos darle la mano y evitar que este tipo de tragedias ocurran. Y ese mensaje quería dárselos, porque tenemos que crear conciencia. Sí, o sea, hay mucho dolor, y mucho daño. Tenemos que dar la mano. Y existe una salida, no tienen por qué acabar con sus vidas, porque pueden restituir, y Red de Apoyo está para ofrecer una esperanza de que puedes salir de ahí. Tú puedes reivindicar tu vida y puedes hacer una vida feliz. Déjanos darte la mano. Existe una oportunidad, no tienes por qué. Sabemos que el crimen es terrible y el delito no tiene palabras para uno explicar el daño tan terrible que causa todo este tipo de sistemas totalitarios, al punto al cual pueden llevar a destruir la vida humana de tal manera. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes, señorita Mirna? De nuevo, por favor, contactándonos a nuestra webpage, a nuestra página web, llenando el formulario. Por favor, siempre buscamos que llenen el formulario que aparece en victimassectas.com. Y nosotros no vamos nunca a ignorar su petición. Estamos para darle la mano, especialmente a los más que sufren. Quiero destacarte, Ulises, que la red de apoyo ha llegado a ser la más importante organización para enfrentar esta perversión, gracias fundamentalmente por el trabajo arduo que ha puesto Mirna. Bueno, nos ha unido desde todos los extremos de América para que unamos fuerzas para enfrentar esta perversión. No tengo palabras. Nunca en todos estos años que llevo enfrentado con estas sectas destructivas he tenido alguien en quien apoyarme, como ha sido Mirna, porque realmente ella tiene una visión y una comprensión que a mí me faltaba. Yo soy abogado y el conocimiento psicológico que tiene Mirna y la forma afectuosa y espiritual con que ella se acerca a las víctimas, nunca la tuve yo. Entonces creo que nos complementamos en una forma realmente muy beneficiosa para quien está viviendo en un mal momento por culpa de una secta. Algo también importante que quisiera complementar con ustedes es que ustedes se ponen en comunicación con quien sea y donde sea. Es decir, por ejemplo, no importa que la gente se comunique con ustedes desde México, desde Argentina, Colombia, Europa, España, los Estados Unidos, donde quiera, ustedes les van a responder. Y además, bueno, pues que no son nada más, es decir, no son pocos, sino es una red, es un grupo grande, extendido, ¿verdad? Sí, porque todos nos abrazamos, como quien dice, queremos ser una red, y no es buscar, ¿verdad?, ser ni los primeros, todos nos podemos ayudar. Claro.
no es buscar la distinción individual, sino que todos podemos darnos la mano, estamos para darnos la mano, tenemos que defender la justicia verdaderamente. Quizás conlleva un sacrificio, pero ese sacrificio lo hacemos por amor al prójimo. Y eso es lo que nos caracteriza como organización. Bueno, pues yo me tengo ya que despedir. Desgraciadamente el tiempo es limitado en radio, sobre todo en FM y en AM. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias en verdad por el tiempo, por la oportunidad de estar en este programa. Doctor Héctor, señorita Mirna, muchísimas gracias. Recuerden que la próxima semana nos estamos viendo con otras entrevistas, con otros temas. Vamos a seguir tocando estos temas de agrupaciones, de sectas destructivas. No me quiero ir sin antes darle las gracias a los blogs que me están apoyando, que están retransmitiendo este programa, y en especial a Apocalipsis Radial. Muchas gracias a Patti por estarnos retransmitiendo en este programa en su blog. Y pues no me queda más que decirles, señores, recuerden que yo soy y seré Ulises Ozeta. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Retransmisoras. Estados Unidos. Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net. Argentina. Unionverdadera.com.ar. México. Distrito Federal. rock-mexicano.org.mx. Morelos. Puentedeixtla.com. morelosweb.com.mx. cuautlaenlared.com. tilsa.com. amacunet.com. Guerrero. igualaonline.net. juliantlas.com. Jalisco. sanmartinjalisco.com. huejuquilla.com. Michoacán. tancítaro.com. turitzio.com. Chihuahua. nuevacasasgrandes.org. y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata La Intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Tocatoca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.